Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo realizar unas simpáticas muñequitas que vais a ver que se hacen partiendo de un botón. Son un complemento fantástico para casi todos nuestros trabajos porque las podemos poner en costureros, en bolsos, solas en la solapa de un abrigo, podemos hacer marcapáginas, en fin, las posibilidades son casi infinitas. Además vais a ver que se hacen utilizando muy poquitos materiales, con lo cual son perfectas para reciclar restos de telas o de cintas que nos van quedando de otros trabajos. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer las caritas de las muñecas vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, unos botones grandes. Estos en concreto tienen un diámetro de 3,5 centímetros. También utilizaremos guata de algodón y una tela en color carne para recubrir lo que es la cabeza. También tenemos una tira bordada, un encaje en dos colores diferentes, una tela para utilizar en la parte trasera para tapar todos los remates de la carita, un ovillo de hilo de algodón, en este caso es un tono tostado. Luego tenemos, bueno, como podéis ver, un montón de pequeños adornos, botones pequeñitos que utilizaremos para la decoración de la cara. Un rotulador fino que sea permanente. Hacer la prueba primero de que al pintar en la tela la tinta quede fija y no se expanda. Hay veces que al pintar la tinta mancha el contorno y este rotulador no nos va a interesar. Y por último vamos a emplear la pistola de silicona. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Comenzaremos forrando el botón con guata de algodón. Lo que voy a hacer es colocar el botón sobre la guata. Voy a trazar el contorno con un marcador de los que luego se puede borrar y ahora voy a cortar alrededor dejando un margen como de un dedo, es decir, 1,5 centímetros aproximadamente, todo alrededor de la marca que acabamos de hacer. Tomamos ahora la guata y pasamos un hilo justo al borde para luego poder fruncir. Colocamos el botón en el interior. Tened en cuenta que si vuestro botón como el mío tiene relieve, la parte lisa, que es en realidad la que coseríamos a la tela, es la que vamos a poner en el fondo y la parte con forma hacia la zona que vamos a fruncir. Y ahora simplemente tiramos y vamos a dar unas puntadas para sujetar la guata al botón. Tomamos a continuación la tela en color carne y repetimos el paso. Marcamos el contorno, dejaremos un margen como de 1,5 centímetros todo alrededor, pasamos el hilván y fruncimos. Una vez fruncido también vamos a dar unas puntadas para que quede cerrado y no se nos mueva esta tela. Y damos unas puntadas aquí también para sujetar las telas. Tomamos a continuación unos 15 centímetros de la tira bordada y otros 15 centímetros de la puntilla de encaje y lo que hacemos es pasar un hilván justo al borde, puntadas chiquititas, para fruncirlo. Tenemos que fruncir la tira bordada de manera que nos cubra aproximadamente la mitad del botón. Cuando tengamos esta medida, damos una puntada en el extremo para que no se mueva y ahora vamos a fijar esta tira al botón con ayuda de la pistola de silicona. Vamos ahora a fijar la tira bordada al botón. Lo que voy a hacer es dar un punto de silicona justo en el extremo de la tira para doblarla y así que nos quede como mejor rematado, y ahora ya la vamos a pegar. Vamos a poner en el botón un puntito en la mitad a cada lado.
y ya fijamos la tira de esta manera. Cuando la tengamos ya en la posición que nos interese, que sería así, bueno, pues damos un poquito más de silicona en las zonas que están sin pegar. Y ahora vamos a añadir del mismo modo la puntilla en tono rosa. Vamos a fruncirla y ahora la vamos a incorporar. Con la puntillita también fruncida hacemos lo mismo. Vamos a poner primero un punto de silicona en el extremo, incorporamos la puntilla, venimos todo alrededor y vamos a poner otro punto justo en el otro extremo. Y pondremos uno aquí en la parte de abajo también para que no se nos mueva. Pero como veis queda bastante fijo. Ahora vamos a preparar el pelo. Para preparar el pelo, bueno, tomamos algún objeto en el que podamos enrollarlo. Este tiene unos 14 centímetros de lado a lado y simplemente vamos a dar una serie de vueltas. Yo daré pues unas 15, 16 para así hacer el pelo del muñeco. Cuando hayáis dado todas las vueltas, sacamos la lana o el algodón, el hilo que hayáis utilizado, lo vamos a estirar y con una hebra del mismo tono vamos a anudar justo a la mitad. Y ahora cuando tengamos el pelo así anudado ya vamos a comenzar a pegarlo. Intentamos que esté lo más centrado posible, pero no os preocupéis porque luego como vamos a cortar el pelo lo podemos modificar perfectamente. Ya lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es este punto donde hemos anudado, pegarlo en la mitad de la cabeza del muñequito que estamos haciendo con el botón. Tomamos la pistola de silicona, damos un punto y lo vamos a pegar. Intentamos que el nudo quede en una zona que no sea visible. Colocamos así el pelo, tapando bien toda la silicona que hayamos echado. Y ya tenemos la primera parte del pelo preparada. Ahora lo que vamos a hacer son las coletas. Entonces tengo dos hebras del mismo tono del pelo y vamos a anudar para formar las coletas. Estiramos bien la lana, el hilo que hayáis utilizado y cuando lo tengamos en la posición que nos guste, pues anudamos. Lo hacemos ahora en los dos lados. Vamos a ver que nos quede bien peinada la muñequita. Y ahora ya con las dos coletas hechas, antes de cortar el largo, lo que vamos a hacer es pegar el resto del pelo. Levantamos un poquito, damos un poquito de silicona justo donde hemos anudado y aquí en el interior. Sujetamos y ya dejamos el pelo fijo. Hacemos lo mismo también en el otro lado. Un poquito de silicona en la coleta y aquí en el interior. Y estiramos y lo dejamos bien colocado. Ahora ya sí, vamos a cortar con la ayuda de una tijera el largo de la coleta. Si os gusta más largo o más corto, bueno, pues como siempre, cuestión de gustos. Yo lo que voy a hacer es cortarlas aproximadamente de esta manera, por aquí, porque no quiero que queden demasiado largas. Si os gustan más largas o con trenzas, pues lo que tendríais que hacer es, bueno, en vez de anudar y dar vueltas alrededor, bueno, pues del objeto, por ejemplo, que he usado yo, que era de 14 centímetros, pues utilizar uno de 20, por ejemplo, y os va a quedar más larga la medida de la coleta. Vamos cortando, ¿veis? Y ahora vamos al otro lado. Para rematar la parte trasera y que quede bien terminado, vamos a utilizar un círculo. En esta ocasión tiene un diámetro de 12 centímetros y vamos a formar un gran yoyo. Vamos a pasar un hilván justo al borde, en este caso
No lo estoy doblando como se suele hacer con los yoyos porque no se va a ver el centro de esta pieza que estamos preparando y yendo así es bastante más rápido. Paso el hilván todo alrededor y continuamos. Y con el hilván pasado simplemente fruncimos para formar este gran yoyo y vamos a dar unas puntadas aquí en el centro para que no se deshaga. Cuando hayáis cerrado el yoyo con estas puntadas, lo que vamos a hacer es pegarlo de esta manera a la carita para que quede bien terminado por la parte de atrás. De nuevo tomamos la pistola de silicona, damos un poquito todo alrededor y lo vamos a fijar de esta manera. Vamos ahora a decorar el pelo de la muñeca, entonces vamos a ir pegando distintos elementos un poco en función de la temática para la que vayáis a utilizar la muñeca. Yo los voy a pegar todos en el mismo lado, voy a pegar esta aguja metálica, pegaré la flor, un botón y quizás alguna perlita. Tengo unas pinzas porque claro son cosas muy pequeñas y no quiero quemarme con la silicona. Vamos a ir dando una pequeña cantidad de la silicona para que luego no se vea y lo vamos a ir pegando. Yo creo que este tipo de trabajo queda mucho más bonito cuantos más detalles le pongamos a la carita de la muñeca. Y ahora ya vamos a poner el botón y las perlas. Con la ayuda de las pinzas, la verdad que se hace mejor. Y pondremos unas perlas más chiquititas aquí en las coletas. A continuación ya solo nos queda hacer la carita de la muñeca. Voy a pintarle unos ojitos con un rotulador negro fino. Vamos a hacer unas pequeñas rayitas así en la parte inferior de los ojitos y las cejas. Simplemente una rayita pequeña. Y luego con el rotulador blanco ponemos unos puntos en los ojitos también. Con un lapicero en tono rosa vamos a colorear las mejillas. Veis que pigmenta poco, entonces hay que dar bastantes pasadas, pero es mejor porque así queda más difuminado. Y cuando lo tengamos ya a nuestro gusto, también con el rotulador blanco, vamos a marcar unos puntitos en las mejillas. Y con esto habremos terminado la carita, que nos sirve para decorar prácticamente cualquier trabajo o para utilizarla, por ejemplo, como un broche, poniendo por aquí un alfiler. Como veis, las caritas son realmente sencillas de hacer. Se tarda un momento, nos permiten reciclar un montón de materiales y pequeños trozos que tenemos de telas o de puntillas por casa.
Su uso prácticamente en cualquier trabajo, porque podemos sujetarlas con un imperdible y las podemos poner o quitar, o directamente las podemos coser o pegar. ¿Dónde las podemos utilizar? En neceseres, en bolsos, en estuches, en elementos de costura, que es para lo que las he preparado yo, solas, simplemente poniendo un imperdible. En fin, el uso yo creo que es muy amplio y le da un toque realmente único a nuestros trabajos. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.